Si nadie más desea intervenir, permítanme fijar cuál es mi posición al respecto en estos casos. En primer lugar, quiero señalar que en el recurso de apelación 758 de 2017, precisamente ahí se estableció la obligación de los partidos políticos para regresar los recursos públicos que por financiamiento ordinario no han gastado en la anualidad. En ese recurso que se resolvió en marzo de 2018, yo también presenté un voto particular, es decir, voté en contra, igual que el magistrado Felipe Lamata y el magistrado Indalfer Infante. Sin embargo, quiero resaltar que ninguna de las cuestiones jurídicas que fueron resueltas en ese recurso de apelación que se resolvió en marzo de 2018 son relevantes jurídicamente para la resolución de estos casos. Es decir, no se está cuestionando legalmente, en este caso, la obligación respecto de generar esos remanentes. Y también difiero de varias de las argumentaciones que se han expresado, porque considero que desde el punto de vista de la argumentación jurídica son falacias jurídicas. ¿Por qué? Porque en este caso no se está cuestionando, como ya he dicho, ni la obligación o el derecho a no regresar el financiamiento público no ejercido. Entonces eso no es jurídicamente relevante. Tampoco se está cuestionando sobre la licitud o ilicitud de la existencia de fideicomisos, ya también eso está decidido, no es aquí el tema a resolver, como tampoco se está debatiendo jurídicamente hablando en los casos sobre si tienen derecho a generar este tipo de ahorros a través de un fideicomiso como el que constituyó el partido político Morena. En ese sentido, me parece que no son argumentos trascendentes como para reflexionar la solución de este caso desde mi personal punto de vista. Por otro lado, tampoco comparto la relevancia o trascendencia de estos asuntos. Si fuera además relevante o trascendente con la resolución de uno por cuestiones de fondo, que sí se tiene que pronunciar este tribunal, esta sala superior, con esa sentencia se podría fijar el criterio, no sería necesario la admisión ni del recurso de reconsideración 249 ni del recurso de reconsideración 186, respecto de los cuales votaré en contra. Yo también estaba a favor del proyecto como lo presentó el magistrado José Luis Vargas, desechando y bajo esos mismos argumentos considero que se debe desechar el recurso de reconsideración 249. Votaré a favor de los proyectos que yo presento. Este asunto es trascendente para un partido político, que es Morena. El total de las transferencias no permitidas por la normatividad que están implicadas en los distintos asuntos son 372,461,840 pesos. Y digo que es solamente trascendente o relevante para un partido y no para el orden jurídico nacional, porque también es una falacia decir que no hay una regulación al respecto. No hay una laguna jurídica en este caso y la litis se debería centrar en si está o no dentro de las excepciones reglamentadas ya por el Instituto Nacional Electoral, precisamente en acatamiento del recurso de apelación 758 de 2017. Por estas razones y otras que expondré adelante, yo sostendré el proyecto de resolución que he presentado relacionado con los recursos de apelación 101 y 107 de este año. En ellos se expresa mi postura y considero que si bien las apelaciones comprenden varios temas, lo relevante de esta discusión tiene que ver con los aspectos relacionados con el origen de la fiscalización de los recursos de los partidos políticos correspondientes al año 2020 y si Morena constituyó un fideicomiso para la adquisición de inmuebles con empresas registradas como proveedores ante el INE y se firmó
Es un convenio en el que diversos comités ejecutivos estatales se comprometieron a transferir determinada cantidad de dinero. En ese sentido, una vez que transfirieron los recursos los comités ejecutivos estatales al CEN, los traslada a un fideicomiso. Morena registró esas operaciones en su contabilidad, de eso no hay duda. El INE consideró que las transferencias no encuadraban en alguno de los supuestos regulados explícitamente y como permisiones establecidas en el artículo 150 del Reglamento de Fiscalización, por lo que determinó una infracción a la normativa e impuso las respectivas sanciones. Me parece importante precisar las cuestiones que no están a discusión en el asunto, reitero, lo cual esto lo hago por una adecuada delimitación de los problemas jurídicos a resolver. En primer lugar, el caso no se trata de definir si los partidos políticos pueden ahorrar los recursos que no gastaron en un ejercicio fiscal y si para ello es válido que utilicen un fideicomiso con el objetivo lícito de adquirir bienes inmuebles. El Consejo General del INE reconoció expresamente esa posibilidad excepcional al emitir las determinaciones controvertidas y no hizo ningún pronunciamiento que pueda entenderse en un sentido opuesto. En segundo lugar, en el caso tampoco está en tela de juicio la legalidad del fideicomiso que constituyó Morena. Es claro que dicho instrumento se creó con un objeto lícito, consistente en la adquisición de bienes inmuebles, lo cual está expresamente en los lineamientos. En tercer lugar, tampoco es una cuestión a debate si debe aplicarse el principio de anualidad en relación con los recursos remanentes que son transferidos a este tipo de fideicomisos. El Consejo General del INE no emitió ningún razonamiento en torno a que la posibilidad de transferir remanentes a un fideicomiso con el fin de adquirir inmuebles esté sujeto a una restricción temporal. La razón por la que ordenó la integración de los recursos tampoco obedeció al principio de anualidad, sino a la irregularidad de las transferencias. Por último, también es importante tener en cuenta que el INE no ordenó la disolución del Fideicomiso Nacional, sino que determinó que se debían devolver los recursos provenientes de los comités estatales debido a que se trataron de transferencias no permitidas y que en todo caso el partido político conservaba la posibilidad de constituir respectivos fideicomisos locales, estatales, con los recursos provenientes de cada entidad federativa. En mi opinión, las dos cuestiones principales por resolver consisten en, uno, si la transferencia de recursos de los comités ejecutivos estatales al órgano directivo federal encuadran en alguno de los supuestos explícitamente permitidos por el numeral 11 del artículo 150 del Reglamento de Fiscalización, considerando que se remitieron a un fideicomiso con el objeto de compraventas a futuro de inmuebles a empresas registradas como proveedores. Y en caso de que se determine que las transferencias fueron indebidas, si ello se traduce en la exigencia de reintegrar los recursos involucrados. La cuestión no está en definir si los partidos pueden ahorrar sus remanentes y para qué fines, sino en cómo pueden hacer las transferencias entre los comités estatales y el Comité Nacional. La postura del partido recurrente es que pueden transferir los recursos locales al CEN para que dicho órgano a su vez los remita a un fideicomiso nacional con un fin lícito, en este caso la adquisición de inmuebles a proveedores registrados ante el INE. En cambio, el Consejo General del INE consideró que no es válida esa triangulación debido a que implica una transferencia de recursos locales a un órgano federal con un objetivo distinto a los permitidos en el numeral 11 del artículo 150. Por tanto, la autoridad electoral reconoce la posibilidad de que se constituyan fideicomisos para la adquisición de inmuebles con los remanentes de un ejercicio fiscal bajo la única condición de que se trate de recursos del mismo ámbito territorial. En el caso, la autoridad responsable consideró que las transferencias de los comités ejecutivos estatales al CEN para la conformación de un fideicomiso y la eventual compra de bienes no encuadraba en esos supuestos, particularmente como una transferencia para el pago de proveedores. Señaló que los tres supuestos solo son aplicables cuando se tengan registrados saldos en la contabilidad local, lo cual no ocurrió en el caso,
porque la compra de los inmuebles no se realizó, se pretende realizar a futuro. El Consejo General del INE concluyó que, aunque el partido pretendía justificar que los recursos serían para el pago de proveedores, no estaba en el supuesto previsto en la normatividad. En consecuencia, la autoridad responsable determinó que el CEN recibió transferencias no permitidas por la normatividad, por lo cual se le ordenó devolver los recursos públicos a los comités ejecutivos estatales para que a su vez reintegraran los recursos. Además, se emitieron respectivas conclusiones sobre las transferencias indebidas de recursos locales, a partir de lo cual se impusieron multas equivalentes al 10% del monto involucrado por cada entidad federativa en la que se dieron las operaciones. En la propuesta de mi ponencia se comparte el criterio adoptado por el Consejo General del INE en cuanto a que las transferencias de recursos públicos de los partidos políticos del ámbito local al federal, cuando se tiene por objeto constituir un fideicomiso para contraer obligaciones futuras de pago, no tienen respaldo en la normatividad aplicable. La posibilidad de transferencia de los recursos de los partidos políticos de entre sus distintos ámbitos solo puede tener como objetivo dar cumplimiento a las obligaciones frente a terceros adquiridas en el año calendario en las que fueron asignados y entregados para efectuar los fines que constitucionalmente tienen encomendados. Las razones que respaldan la propuesta son las siguientes. Primero, el principio que rige a los partidos políticos de anualidad, por lo que cualquier excepción debe aplicarse de forma restrictiva, como así se resuelve en el precedente. En el numeral 11 del ámbito del artículo 150 del registro se señala que la posibilidad de ese tipo de transferencias es para su operación ordinaria y que debe realizarse para ciertos pagos registrados en la contabilidad local. De lo que se sigue que, como lo consideró la autoridad responsable, las transferencias deben estar destinadas al pago de erogaciones actualizadas. En tercer lugar, las transferencias como las realizadas no son admisibles porque no sería comprobable en la fiscalización para lo cual se otorgaron los recursos que efectivamente se transfirieron para el pago de alguno de los conceptos permitidos. No se vulnera injustificadamente la vida interna y la facultad de otorgación de los partidos políticos, porque se debe privilegiar la garantía en el manejo adecuado de los recursos públicos, la independencia financiera para el cumplimiento de actividades, la debida repartición del financiamiento público y el control contable de las operaciones de los partidos políticos. La decisión del INE garantiza que el financiamiento público sea utilizado en la entidad que distribuyó los recursos públicos, que estos sean devueltos en caso de que no se hayan gastado, así como que se lleve a cabo una adecuada fiscalización. Sexto, la determinación de la autoridad responsable no conlleva una incidencia injustificada sobre el derecho de autoorganización de los partidos políticos, porque la propia autoridad responsable reconoció la posibilidad de que se integren fideicomisos en cada entidad federativa para las reservas. Por lo cual eso simplemente implica un esquema distinto de la estrategia financiera desplegada por Morena en el año 2020. Séptimo, la limitación definida por el INE puede conllevar mayores gastos de operación para los partidos políticos, pues no podrían concentrar los recursos de todos sus ámbitos en un solo fideicomiso, sino que tendrían que constituir uno por cada entidad, por cada ámbito. Sin embargo, esa implicación no conlleva una afectación al derecho a recibir financiamiento público ni a algún otro principio constitucional. Además, la transferencia de recursos de los comités ejecutivos estatales al CEN se hizo al margen de la normatividad aplicable, por lo que se ordenó que los recursos fueran devueltos al ámbito local, en atención a que los recursos no fueron devengados y se debían considerar como remanentes a integrar. Lo anterior tiene sustento en la obligación de los partidos políticos de aplicar el financiamiento público para los fines para los cuales fue entregado. Por estas razones, propongo convalidar las determinaciones del Consejo General del INE y en los casos de los recursos de reconsideración 186 y 249, como he señalado, considero que se deben desechar. En ningún momento previo a la interposición de los recursos se formularon planteamientos sobre la inconstitucionalidad de la normatividad electoral, ni se justifica por parte de los actores o del partido actor
porque esto es relevante para el orden jurídico nacional y entonces en mi consideración se trata de cuestiones de estricta legalidad. Es por estas razones que votaré en el sentido que he expresado y en caso de, bueno, ya se ha manifestado la mayoría, entonces presentaré los votos particulares correspondientes el proyecto que presenta el magistrado José Luis Vargas, pues asumiría los mismos razonamientos que él presenta en su proyecto. Es cuanto.